Buenas noches, soy Pachi Valencia. Bienvenidos a Desde el Capitolio. Hoy martes 10 de marzo. Estamos en una fecha muy especial para el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es Cuba. Porque hoy, 10 de marzo, se cumplen 74 años desde que la isla puso fin a su democracia con el golpe de Estado del expresidente Fulgencio Batista. Así que vamos a analizar el tema de Cuba hoy día. Por favor, no se olvide de dejar un like aquí y suscribirse a nuestro canal para estar más actualizados sobre lo que está sucediendo en Washington y en Latinoamérica. Pero el día de hoy tenemos a un entrevistado muy especial porque vamos a hablar sobre qué pasos es los que va a tener Estados Unidos en torno a Cuba, las acciones que va a seguir, porque el día de ayer el presidente Donald Trump ha dado más detalles sobre estas negociaciones que estaría teniendo con el régimen de Cuba y ha revivido un poco este debate sobre el rumbo que podría tomar la política estadounidense hacia La Habana. Así que escuchemos las declaraciones que tuvo Trump sobre Cuba el día de ayer desde su campo de golf Doral en Florida. Respecto a Cuba, usted dijo que Cuba quiere llegar a un acuerdo. ¿Qué obtendría Estados Unidos a cambio? ¿Y por qué deberían los estadounidenses confiar en Marco Rubio para negociarlo? Bueno, Marco Rubio está haciendo un gran trabajo. Creo que pasará a la historia como el mejor secretario de Estado de la historia. Mira lo que hemos hecho como presidencia. Miren lo que hemos hecho como administración. Ellos confían en Marco. Y también el pueblo estadounidense confía en su éxito sin importar dónde haya estado. Además, él habla el idioma, lo cual siempre es bueno y siempre es útil. Pero está negociando y puede ser que sea una toma de poder amistosa, puede que no sea una toma de poder amistosa. No importaría porque ellos están en la ruina, como dicen. No tienen energía, no tienen dinero y están en serios problemas humanitarios. Y nosotros no queremos ver eso, pero fueron muy, muy malos con mucha gente. Y como saben, mucha gente que vive del voto, por ejemplo, el voto cubano-americano que conseguí en cifras récord, es muy importante para estas personas y es muy importante para mí porque sé lo que pasaron y pasaron por un infierno. Algunos se han convertido en algunas de las personas más exitosas del país. Los empresarios cubano-americanos, algunos son los más exitosos del país. Y muchos son amigos míos porque he estado librando esa batalla con ellos durante mucho tiempo. El régimen de Castro fue brutal, pero vivían de Venezuela. Ahora ya no viven de Venezuela. Venezuela ya no les envía energía, ni combustible, ni petróleo, ni dinero, ni nada. Si no fuera por Venezuela no podrían haber sobrevivido y nosotros le hemos cortado todo lo demás. Así que si ellos van a hacer un acuerdo, o lo haremos igual de fácil nosotros de todos modos. Antes de seguir, lo invito a dejar un like en este video y a suscribirse a nuestro canal si le gusta nuestro contenido. Así que para analizar este tema nos acompaña John Suárez, director ejecutivo del Center for a Free Cuba. Es una organización dedicada a promover los derechos humanos y también la transición democrática en la isla. John Suárez ha testificado ante organismos internacionales y él está siguiendo muy de cerca esta evolución política y social del régimen cubano. Así que vamos a hablar con él hoy sobre este momento actual que está sucediendo en Cuba, el rol de Estados Unidos y también vamos a analizar estas posibles implicaciones para la región. John Suárez, bienvenido de vuelta desde el Capitolio. Gracias por la invitación. Veniendo del Centro por una Cuba Libre, nosotros somos observadores del panorama de Washington y somos un grupo que no es partidista, somos independientes. Hemos colaborado con republicanos y demócratas, pero somos buenos observadores dentro de la óptica política y estudiando qué son los documentos y la política de la administración Trump. Hay algunas indicaciones por dónde pueden venir los tiros, metafóricamente hablando, y también posiblemente literalmente. ¿Por qué? En diciembre del año pasado, la administración sacó un documento de estrategia nacional donde básicamente dicen que se van a reenfocar en el hemisferio occidental y que en América Latina no van a tolerar regímenes hostiles a Estados Unidos o aliados con enemigos de Estados Unidos como Rusia, Irán y China. Entonces,
dentro de ese panorama, los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba tienen un problema porque tienen una política exterior hostil a Estados Unidos y tienen alianzas con esos poderes y presencia de esos elementos en sus países respectivamente. Ya hemos visto la postura que han tomado en Venezuela. Hemos visto también que hay reportes de los cubanos teniendo que salir de Venezuela a pesar de Delcy y el aparato del chavismo todavía en el poder, pero han tenido que tomar una serie de concesiones para la administración Trump. Y sabemos que están negociando con el régimen en La Habana y que están exigiendo concesiones con un enfoque en el tema de la economía, pero también en el tema de los aliados hostiles de Estados Unidos. Entonces yo creo por esa razón es que vamos a ver cambios dentro de esa cúpula del régimen próximamente. Uh-huh. Y John, cuando te refieres a concesiones, ¿cómo describirías más bien el estado de la relación ahora mismo entre Washington y Cuba? Porque el presidente Trump ha hablado de una posible toma amistosa de Cuba. Entonces, ¿qué significa eso en términos reales? Bueno, es una campaña que ellos toman de máxima presión. Se han endurecido las sanciones. El presidente Biden intentó en la salida de la presidencia quitar a Cuba de la lista de los países que patrocinan el terrorismo, y una de las primeras cosas que hizo el presidente Trump fue devolverlo a esa lista. También, al contraste con Venezuela, existe en el caso de Cuba la ley Helms-Burton, que dice si tú quieres levantar sanciones, hay ciertas medidas que se tienen que tomar en cuenta, entre ellos liberar a todos los presos políticos. Actualmente, y esto es un número parcial, conocemos que hay más de 1,200 presos políticos en Cuba hoy en día. Segundo, tienen que legalizar a todos los partidos políticos que ahora son ilegales. Hoy en la ley del régimen cubano hay solamente un partido político legal y eso es el Partido Comunista. Se tiene que legalizar eso, se tiene que permitir la libertad de expresión, la libertad de prensa, y el tercer factor es elecciones libres y pluripartidistas que pueden ser observados con observadores internacionales para asegurar que son justos. Esos tres requerimientos son necesarios para la ley que existe actualmente en Estados Unidos poder levantar las sanciones contra la dictadura en La Habana. Pero John, ¿un acuerdo con los Castro sería aceptable? Bueno, un acuerdo con los Castros que los obligan a salir del poder obviamente sería aceptable. Ahora, la cuestión es si ellos lo van a aceptar. Exacto. Entonces, ¿cómo crees, bajo tu perspectiva, bajo tu análisis de manera geopolítica, cuál es el rol entonces ahí de Estados Unidos? No sé por qué se me ocurre esta comparación de las negociaciones que hubo con Irán en Europa, donde en verdad la idea era que el régimen dejara de producir bomba nuclear. Sin embargo, las negociaciones venían y no se llegaba a ningún acuerdo por parte del régimen de Irán. Entonces, en Cuba sería lo mismo para dejar. Bueno, yo creo que Raúl Castro y los otros elementos de la cúpula de poder, viendo lo que ocurrió con Nicolás Maduro, que también estuvo negociando directamente con Trump y no salió bien esas negociaciones y ahora está esperando un juicio en Nueva York. Y en el caso de Irán, bueno, llevó una guerra donde todavía no se ha podido ver cómo ha sido el resultado, pero mató al ayatollah, mató muchos los círculos de poder del régimen actual de Irán. Entonces yo creo que midiendo eso, él va a estar más persuadible de mejor salir del poder e irse a Moscú o a Beijing que tener un futuro en juicios en cortes norteamericanos o aún algo peor. Conociendo los más de 70 años del régimen castrista en la isla, John, bajo tu experiencia, al conocer, digamos, las acciones de la familia Castro, ¿crees que eso sería posible? ¿Aceptarían ellos eso? Francamente no sé, pero creo que ven una situación bastante complicada y tienen los ejemplos de Irán
y de Venezuela, y a la misma vez tiene la situación de Rusia, que está bien complicada con la guerra en Ucrania, donde también hay actualmente 7,000 cubanos mercenarios luchando para el señor Putin. Entonces, no tiene la capacidad de poder responder a un Estados Unidos mucho más agresivo en la región, que es lo que se había visto antes. Y también no tienen el argumento moral, porque ellos sí están hablando de imperialismo y de imperialismo yanqui. Por la misma vez están apoyando el imperialismo ruso contra el pueblo de Ucrania, no solamente con los mercenarios cubanos, pero también haciendo tratados militares con Bielorrusia, que también está ayudando a Putin de una forma más transparente en su guerra contra el pueblo de Ucrania. Y obviamente los votos que han tomado en la ONU, que también indican ese apoyo por esa guerra ilegal imperialista de los rusos. Johnny, ¿podría repetirse el modelo de Venezuela? Es decir, negociar una apertura económica administrada por Estados Unidos sin sacar completamente al régimen del poder. ¿Se podría comparar una situación así en ambos países? Yo creo que es posible, pero creo que, como en el caso de Venezuela, los demócratas quieren ver esto como una oportunidad de insertarse en un proceso que puede llevar, como ha dicho el secretario de Estado Marco Rubio, a elecciones libres dentro de cierto margen de tiempo. Uh-huh. ¿Y cuáles serían las opciones? ¿Qué partidos de oposición estarían, digamos, en el centro de la lista para Estados Unidos? Bueno, no es de Estados Unidos, es del pueblo cubano tomar esas decisiones. Y hemos visto en otras épocas partidos demócratas cristianos, socialdemócratas, liberales, conservadores, que existían antes del régimen y también durante la dictadura, bajo represión, siendo llevado preso, pero han existido. Uno de los ejemplos más claves es el Movimiento Cristiano Liberación, con la iniciativa del Proyecto Varela. También organizaron un diálogo nacional donde participaron miles de cubanos, donde redactaron un plan de la ley para la ley, de cómo hacer una transición del presente totalitario a un Estado democrático. Lamentablemente, el líder de ese movimiento, Osvaldo Payá Sardiñas, fue asesinado por la dictadura cubana el 22 de julio de 2012, también con el líder de su movimiento juvenil, que era Harold Cepero. Entonces, también tenemos que, y eso ha sido una lucha larga, incluso la ley que acabo de mencionar del Helms-Burton llega a ser ley por el derribo de las avionetas en manos al rescate el 24 de febrero de 1996, hace 30 años, hace unos pocos días. Y eso era porque la administración Clinton, que quería normalizar relaciones, cuando tumban estos avionetas en aire internacional, en territorio internacional, de aguas internacionales, tenían tres opciones: hacer nada, en un año electoral eso era imposible, tomar acción militar contra el régimen cubano o codificar el embargo y quitar ese poder del presidente, levantar o imponer o endurecer, y dejarlo en manos del gobierno, incluyendo el Congreso, de tomar las decisiones. Y tiene esas tres cláusulas que ya te mencioné. Entonces, una figura representativa podría ser la hija de Osvaldo Payá, Rosa María. Cualquier cosa es posible. La cuestión es, cuando llegue, lo que hemos visto en otras transiciones, en Checoslovaquia, Polonia, Hungría, es que cuando la cosa se abre y las fuerzas democráticas empiezan a moverse dentro del país y los números se empiezan a movilizar, emergen estas figuras desde la población que tiene una legitimidad democrática, y de ese proceso tú ves a los líderes que ponen a las elecciones y ser elegidos democráticamente, y también ver el proceso donde hay un constituyente, donde se puede desarrollar una nueva constitución o regresar a la constitución de 1940 en las cláusulas que son aplicables, etc. Pero es un proceso que ocurre dentro de la isla, dentro de una apertura política y también económica.
Ahora, yo también me surge otra duda, que me imagino que la audiencia también lo compara con lo último que sucedió en Irán, donde ahora el líder supremo es el hijo del ayatolá. Entonces es como volver a la moral un poco baja del pueblo iraní que quería o que esperaba una transición o un líder un poco, bueno, que no sea del régimen. ¿Pasaría algo así en Cuba? Bueno, primero, una transición depende del pueblo iraní. Lamentablemente, ese régimen mató, hay estimados entre 30 y 40 mil iraníes en enero y en febrero de este año. A pesar de la guerra, donde se acabaron con todos estos diferentes niveles de liderazgo, ese régimen ha decidido tomar una posición de desafiar a Trump, poniendo el hijo del ayatollah en el poder. Entonces, eso es mandarle un mensaje a Estados Unidos de rebeldía contra la voluntad de Estados Unidos. Ahora, si el régimen cubano quiere copiar ese modelo, entonces tiene que estar abierto a las consecuencias económicas, políticas o posiblemente militares que esta administración ha declarado en su documento estratégico que sacó en diciembre. Ahora, Irán no estaba en ese documento. Ellos estaban enfocados en este hemisferio. La cuestión de Irán es algo que surgió sui generis, pero no era parte de esa estrategia global. El caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua sí es parte de la estrategia fundamental de los intereses nacionales de Estados Unidos, como ha sido definido por esta administración. Y en enero de este año hubo un orden ejecutivo del presidente Trump que dice que el régimen actual en Cuba es un peligro inusual y maligno contra Estados Unidos y listan las razones por qué. Entonces yo creo que seguir con la misma familia que tiene una trayectoria antiamericana, promoviendo el terrorismo a nivel internacional, subvirtiendo el orden en varios países de América Latina, no es algo que va a dejar a esta administración satisfecho. Porque la semana pasada estuvimos también hablando con la diáspora venezolana por el tema de Venezuela, todos los acuerdos que se están abriendo, las sanciones que se están levantando para que haya más inversión estadounidense en Caracas. Sin embargo, todavía se hablaba de agentes cubanos que siguen en Venezuela, están igual escapando, pero igual se está quedando. Es imposible ahorita saber la cifra de agentes cubanos que van a seguir en Venezuela. Ahora, si se habla de un cambio de régimen de los Castro en la isla, ¿el pueblo todavía seguiría viviendo bajo amenazas, amedrentamientos, tal vez de milicias? Bueno, la diferencia con Venezuela es que para las sanciones ser levantadas en el caso de Cuba, acuerdo a la ley americana, tienen, uno, liberar a todos los presos políticos, dos, tener el caso de abrir políticamente, legalizar el periodismo independiente, los partidos políticos, dejar esos derechos civiles y políticos expandir dentro de Cuba y finalmente tener elecciones libres y pluripartidistas. Esas cláusulas no existen en las sanciones venezolanas. Entonces, el caso cubano, eso es donde está un poco diferente de lo que está ocurriendo con Venezuela. Pero yo creo que la administración obviamente tiene que tomar en cuenta, uno, la presencia continua de los cubanos en Venezuela, que es una amenaza para la democracia en Venezuela y para los venezolanos democráticos. Y parte de ese proceso, y lo han exigido, es la salida de los cubanos, de los rusos y los chinos del territorio de Venezuela. Y me imagino que ellos tienen contingencias por si acaso eso no se lleva a cabo. Y obviamente es lo mismo con el tema de Cuba. Hay bases de espionaje chino enfocado en Estados Unidos. Hay grupos terroristas que también tienen bases en Venezuela, pero también en Cuba, como Hezbollah. Y la relación esa con Irán. Hemos visto en los últimos par de semanas retratado embajadores cubanos en varios países del mundo rendiendo tributo al ayatollah y firmando el libro de condolencias, incluyendo Díaz-Canel en La Habana. Entonces yo creo que
Eso se tiene que tomar en cuenta de quién son estas personas, qué es la amenaza que presenta para Estados Unidos, que ha sido bien definido por el presidente en su orden ejecutivo de enero de 2026. Así es, Johnny. Ahora quiero enfocarme un poquito más en la isla, porque en redes sociales todos hemos visto estos videos de los apagones, que sabemos que no es algo fuera de lo común que está sucediendo en la isla, que sucede cada cierto tiempo. Sin embargo, hemos visto al pueblo un poquito más, que ha ido más allá. De por sí, el pueblo salió a hacer cacerolazos, pintar paredes donde pide a Trump de que libere a Cuba. Cuéntanos tú qué información nos puedes brindar que te está llegando de la isla. ¿Cuál es la situación, el sentido nacional del pueblo cubano ahora mismo? Bueno, el pueblo cubano, como el pueblo iraní, hace años que están protestando en las calles de Cuba. Las protestas más grandes en la historia de Cuba, que ocurrió, va a ser 5 años, ahora el 11 de julio del 2026, fueron el 11 de julio del 2021, pero también han habido protestas masivas a nivel regional. La razón que ocurrió a nivel nacional en 2021 es que el régimen cometió un error en que la red siguió operando cuando comenzaron las protestas cerca de La Habana. Entonces pudieron los cubanos a nivel nacional ver las protestas y entonces ellos salir a las calles apoyando con el mismo mensaje de exigiendo libertad y fin a la dictadura. Después de ese episodio, el régimen sabe de apagar la red para las personas no saber lo que está pasando en otras partes del país, para no unirse a una protesta nacional, como ocurrió el 11 de julio de 2021. Pero a pesar de eso, más recientemente fue 2024, hubo protestas que crecieron a nivel regional, con miles de cubanos participando, y todavía hay protestas esporádicas, cacerolazos en La Habana. Vimos ayer y hoy estudiantes saliendo a la escalinata de la Universidad de La Habana, algo no pensado recientemente porque hay un control feroz, totalitario, pero pidiendo y haciendo peticiones para cambio y para mejoría. Entonces hay ese espíritu de querer cambiar cosas. Y eso va a continuar con o sin la política del presidente Trump. El proyecto Varela fue en el 2002. El diálogo nacional, y en el proyecto Varela firmaron 30,000 cubanos con su carnet de identidad diciendo que querían mejoría en los derechos humanos y cambios democráticos, conociendo los peligros que corrían haciendo eso. El diálogo nacional, donde participaron miles de cubanos, también era algo peligroso, pero lo hicieron porque hay ese deseo, esa voluntad para cambio, para democracia, para mejoría en Cuba. Y eso va a seguir ocurriendo con el presidente Trump o sin el presidente Trump. Y qué bueno que mencionas eso, porque realmente para los que no estamos siguiendo, para los que no siguen el tema de Cuba tan a profundidad, sino desde que ha sucedido tantas tomas de poder, digamos, por parte de Estados Unidos en Venezuela, luego ahora en Irán, pues no se sabía mucho la situación de Cuba, pero es un país que ha venido año tras año haciendo más cosas y manifestándose. Ahora la gran pregunta de todos es, ¿cuándo pasará? Si sucede algo y Estados Unidos toma algún tipo de acción, ¿para cuándo sería? ¿Está cerca? ¿No está cerca? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, eso depende del presidente Trump. Él está anunciando que es algo que puede ocurrir en un par de semanas. Entonces, eso depende de la administración. Pero lo que puedo decir es, y creo que es importante resaltar, por ejemplo, ayer recibimos una denuncia de una madre cubana, Moiraima Rodríguez Batista, madre del preso político Alexander Díaz Rodríguez, hablando que tiene un cáncer de tiroides que no lo están tratando en la cárcel. Entre 40 y 50 presos políticos en protesta desde adentro de la cárcel, incluyendo Michael Osorbo, que es uno de los cantantes de la canción Patria y Vida, que ganó 2 Latin Grammys hace un par de años. Ellos están haciendo protestas dentro de la cárcel. Yo creo que es importante para la comunidad internacional no normalizar la represión que existe en Cuba. Vamos a recordar, desde 1989, la Cruz Roja Internacional no ha podido entrar en las cárceles de Cuba. Al contraste, en la base naval de Guantánamo, donde tenían los presos Al-Qaeda desde el 2002,
Desde 2002 hasta el presente han habido más de 100 visitas de la Cruz Roja Internacional para ver a los agentes de Al-Qaeda, mientras que en el resto de la isla, 0 visitas de la Cruz Roja Internacional para presos de conciencia, incluso algunos que han muerto bajo las condiciones infrahumanas que existen en las prisiones de Cuba. Sí, definitivamente la situación de los presos políticos en Cuba y en Venezuela ha sido también algo que hemos seguido desde hace mucho tiempo. Y ahora pasando a algo un poco más, más cercano, ¿no? Porque precisamente están asignando al secretario de Estado, Marco Rubio, un cubano americano que está manejando este tema de Cuba. Entonces, un funcionario con raíces cubanas está liderando esta estrategia. ¿Qué impacto diferente sientes que esto puede tener en las negociaciones? Bueno, no solamente el secretario Rubio, es que el equipo en general que tienen ahora en el Departamento de Estado es un equipo que conoce muy bien el hemisferio, muy bien América Latina y entiende la amenaza y también las oportunidades que existen para mejorar la situación en este hemisferio para los intereses de Estados Unidos. Yo creo que por eso es que el secretario Rubio fue seleccionado y también ese equipo que él tiene actualmente. Y el hecho que habla en español, como dijo ayer Trump. Muy importante. Uh-huh. John, ¿existe algún escenario real en el que Estados Unidos también considere medidas más duras como la opción militar? Yo creo que si le pregunta a Trump, al presidente Trump sobre eso, él nunca descarta cualquier posibilidad con cualquier tema. Entonces, lo tiene en la mesa entre las posibilidades. Yo creo que, como descubrió el señor Maduro, que estuvo dialogando directamente con Trump. Trump prefiere el diálogo, pero si ve que le están tomando los pelos, puede ir a otras medidas. Y ahora, John, ¿qué papel puede jugar el exilio cubano frente a cualquier cambio político en la isla? Cuéntanos también un poco esa perspectiva, porque has estado en Miami, has estado también en ciertos eventos particulares. Bueno, yo creo que la diáspora lo que podemos hacer es primero ayudar a la familia de los presos políticos, ayudar a los presos políticos dentro de la isla, amplificar las voces de la disidencia dentro de la isla y tratar, si ellos no pueden viajar, ser la voz de ellos en diferentes escenarios internacionales. Más recientemente estuve en el Parlamento canadiense, donde hubo una discusión sobre el tema de la crisis humanitaria en Cuba, que el régimen cubano ha sido muy hábil en tratar de culpar el fracaso que existe en Cuba, las sanciones norteamericanas y no el sistema centralizado comunista que existe. Y nosotros podemos poner a desnudo esa realidad en el Parlamento canadiense, especialmente porque al contraste, la administración Trump en enero y febrero de este año enviaron ayuda humanitaria al este de Cuba que había sido impactado por el huracán Melissa en octubre del año pasado. Y por primera vez que nosotros conocemos, la ayuda llegó a la gente afectada porque la administración hizo presión para que la ayuda podría ser enviado por Cáritas, que es una organización de caridad de la Iglesia Católica, pero asegurando que llegara a la gente afectada. También tiene al embajador Mike Hammer visitando a cubanos de a pie en esa zona, pero nosotros también recibimos de forma independiente confirmaciones de cubanos en esa área que recibieron la ayuda que no recibieron cuando los europeos enviaron millones en noviembre, los canadienses millones más en noviembre, y ahora van a tener una segunda rueda de ayuda humanitaria. Por eso estuvimos discutiendo eso en el Parlamento canadiense en Ottawa. Pero ahora acabamos de ver, la presidenta Claudia Sheinbaum envió toneladas de ayuda de los contribuyentes mexicanos a Cuba, y esa ayuda se está vendiendo en tiendas de divisas, de dólares, de euros, que el cubano de a pie no tiene acceso, y es una forma de generar ingresos para la dictadura. Y eso hace en la televisión mexicana, y ahora está siendo
miembros del Parlamento canadiense están haciendo eco de esa noticia que salió de México para decir, espera, nosotros queremos ayudar a los cubanos, no a la dictadura. Y el centro ha estado haciendo un trabajo desde el 2022 pidiendo un corredor humanitario independiente para hacer la ayuda llegar directamente a los cubanos y no pasar por la burocracia comunista donde muy a menudo desaparece esa ayuda. Ahora, lo que sí hemos visto, digamos, a modo de Latinoamérica, ha sido que recientemente el gobierno de Ecuador cerró la embajada cubana, les dio 48 horas a los diplomáticos del régimen para salir. El año pasado sucedió lo mismo en Perú, se cerró la embajada cubana. Si ocurriera una transición en Cuba más allá del tiempo o de la administración que esté en ese momento en Estados Unidos, ¿qué impacto tendría en la región y en otros gobiernos de Latinoamérica? Bueno, yo creo primero que es muy saludable para las democracias de América Latina no tener embajadas que su objetivo es subvertir esas democracias. La embajada cubana también en Estados Unidos ha sido un foco de espías cubanos, a veces de terroristas, haciendo planes para destabilizar a países democráticos. Entonces, cerrar esas embajadas es algo que realmente beneficia a la seguridad nacional de esos países. Ahora, cuando se vea después de un proceso, de una transición hacia la democracia, donde hay un regreso de la democracia verdadera en Cuba, donde la familia Castro ya no está en el poder. Bueno, entonces eso sería el momento de tomar en consideración abriendo embajadas en estos países representando una Cuba democrática. Pero yo creo que primero se tiene que empezar a reconstruir Cuba. La dictadura toma de prioridad expandir su influencia para afuera a pesar de los cubanos no tener lo básico dentro del país. Entonces, tú tienes una presencia diplomática cubana alrededor del mundo, incluso en más países que Estados Unidos, porque ellos tienen una prioridad, su mensaje propagandística y expandir su modelo en otros países, como lo han hecho con éxito en Nicaragua, en Venezuela, y intentaron también en Bolivia, Ecuador, en otros sitios. Y realmente es una amenaza. Y bajo tu perspectiva, John, ¿el pueblo cubano quisiera ver a los Castro enfrentando la justicia o simplemente negociando una salida y llevándolos al exilio? Bueno, yo puedo decir personalmente, cuando murió Fidel Castro y mucha gente estaban celebrando las calles de Miami, yo estaba triste porque no estaba vestido en naranjado enfrentando un juicio por sus crímenes. Y yo creo que hay muchos cubanos que tienen ese sentimiento y nos gustaría ver, por ejemplo, a Raúl Castro teniendo que pagar por sus crímenes, por los órdenes que dio en el derribo de las avionetas Hermanos al Rescate, o también el masacre de 37 hombres, mujeres y niños en el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Más recientemente, en 2022, otro barco con hombres, mujeres y niños tratando de huir a las tierras de la libertad que fueron embestidos por la Guardia Costa del régimen cubano. Esos son crímenes de lesa humanidad y estos elementos deberían responder ante la justicia, obviamente. Sí, exacto. Y ahora, hablando un poco antes de terminar esta conversación, sí, el tema del barco, donde, según la perspectiva del régimen cubano, era un barco que estaba armado, que eran posibles personas que estaban amenazando la soberanía de Cuba. Esto todavía está bajo investigación, sí, pero es algo que sería como un tipo de mensaje que se está enviando por parte de Cuba en torno a esas negociaciones que está teniendo Estados Unidos. Bueno, yo creo que era muy conveniente que esto ocurrió justo cuando los congresistas cubanoamericanos de Estados Unidos y senadores de la Florida estaban pidiendo el acauzamiento de Raúl Castro por el caso Hermanos al Rescate. Entonces, yo creo que se debería hacer una investigación profunda de ver qué era la situación. El régimen no es un narrador confiable y se tiene que investigar, como bien dijo el secretario de Estado Marco Rubio en ese momento. Estados Unidos tiene que ver lo que pasó
y asegurar que las personas que han cometido delitos o el régimen, si tiene un papel turbio en estos hechos, tendrá que rendir cuentas. Entonces, John, ¿el 2026 podría ser el año del cambio en Cuba? ¿Estamos realmente ante un momento decisivo para la isla? Esperemos que sí, pero eso lo va a decidir el pueblo cubano y la administración de Trump en términos de los intereses nacionales de Estados Unidos en América Latina. Ahora, si los americanos quieren un cambio de régimen, porque ven ese régimen con una amenaza, eso puede acelerar el cambio en 2026. Pero con o sin los americanos, el pueblo cubano quiere ser libre, está luchando para ser libre. Y el mensaje de la disidencia cubana para Estados Unidos y para las otras democracias es: piden solidaridad y apoyo en sus reclamos por la libertad del pueblo cubano. Y eso va a seguir, sea quien sea en la Casa Blanca. John Suárez, director ejecutivo del Center for a Free Cuba, muchas gracias por tu análisis y por esta conversación que hemos tenido sobre el tema, y esperamos que esta no sea la última vez y que para la próxima hayan muy buenas noticias para la isla. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio. Recuerde seguir a Desde el Capitolio en todas nuestras redes sociales, darle me gusta a este video, compartirlo con toda su familia y amigos y dejar sus opiniones debajo. Y si aún no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora y no olvide también activar las notificaciones para estar siempre informado sobre lo que sucede en Washington y cómo afecta a nuestra comunidad hispana. Yo soy Pachi Valencia y nos vemos mañana con más información en Desde el Capitolio. Buenas noches.